i figli! Adesso siamo io! Vai, lascialo scendere. Et moi, vous m'aimez comment? Toujours un peu tôt pour le savoir. Hola, hoy vamos a hablar de la película Wild River, Río Salvaje, dirigida en 1960 por Elia Kazan, un director nacido en Estambul, pero de origen griego, que emigró a muy temprana edad a Estados Unidos. Todo su periodo de emigración está contado en un libro que él escribió y que también adaptó al cine y que se llamó América, América, donde se cuenta justamente la historia de un niño cuyos familiares se dedican a la comercialización de alfombras en Estambul y que emigra en un barco durante una larga travesía hasta Estados Unidos, donde luego también lo acompañan sus parientes y se instala y comienza una vida en ese país. Recoge esta película y este libro fundamentalmente la propia historia de Elia Kazan, quien adoptó este nombre, aunque no era el nombre original. Es un nombre de resonancias armenias, pero él era de origen griego, como lenguaje y como cultura, aun cuando vivía en Estambul. En Estados Unidos, él se dedicó principalmente, como su primera actividad de interés, al teatro. Y es a partir de su trabajo teatral que luego derivó hacia el cine. En el teatro tuvo un estrecho contacto con los dramaturgos más importantes de su época, en particular con Arthur Miller y con Tennessee Williams. Con ellos dos trabajó varias veces y montó sus obras en distintos escenarios, fundamentalmente en Nueva York y en Chicago. Esto le dio acceso y conocimiento a un grupo de actores jóvenes a los cuales consideró que era necesario introducirlos en un nuevo tipo de actuación, distinto al que era común en ese momento en Estados Unidos. Y fue con esa intención que contribuyó a fundar una escuela de actuación en Nueva York que se llamó el Actors Studio. Esta institución, dedicada inicialmente solo a la actuación, después se expandió a la actuación cinematográfica y a la dirección cinematográfica y teatral. Inicialmente era un proyecto que buscaba desarrollar una nueva línea de actuación que provenía, en último término, de las primeras ideas de Konstantin Stanislavski en torno al teatro. Konstantin Stanislavski, el director de teatro ruso de comienzos del siglo XX, que después de una disputa con Meyerhold había emigrado o había visto disminuido su impacto y su presencia en Rusia, había sido muy influyente en el teatro europeo primero y luego, gracias a este desplazamiento de Kazan y a la fundación del Actors Studio, también en Estados Unidos. A partir de ese momento iba a comenzar una irradiación desde el Actors Studio que iba a permear la actuación en todo el mundo y que iba a resultar determinante para un renacimiento o un nuevo impulso al cine y al teatro norteamericano. Kazan, por lo tanto, conoció en ese momento, en un momento formativo, a quienes iban a ser los principales actores del teatro y del cine de los años 50. En particular a Karl Malden, Marlon Brando, Montgomery Clift, por nombrar solamente a algunos de los más connotados. Su traslado al cine se dio como una consecuencia natural de su trabajo
teatral. Y él mismo sostenía en algún momento que él no tenía un mayor interés en el cine como tal, en el cine como arte específico, sino que le interesaba en cuanto vehículo para la expresión teatral. Y es algo que podemos notar en algunas de sus primeras películas, como por ejemplo Un tranvía llamado Deseo, adaptación de la obra de teatro de Tennessee Williams que él mismo había montado también en teatro, con la actuación memorable de Marlon Brando, donde todavía podemos percibir de manera muy nítida la transición o el choque entre dos formas de arte, el teatro y el cine, donde a veces las actuaciones nos parecen levemente descalibradas respecto del medio en el cual lo estamos viendo, parecen más propias de una actuación en vivo ante un público ahí presente, es decir, de una actuación teatral que requiere de un mayor despliegue físico y de un mayor volumen de voz que de una actuación cinematográfica que tiende a ser más contenida. Entonces, en las primeras obras cinematográficas de Kazan podemos percibir este proceso de calibración de la actuación, es decir, cómo trasladar ese proyecto actoral donde los actores sufrían o padecían emociones de forma muy intensa y la expresaban de forma muy elocuente, cómo podía trasladarse ese estilo a la actuación cinematográfica. Y de algún modo la respuesta está en una película inicial del mismo Kazan, que es la película Pánico en las calles. La película Pánico en las calles trata de una peste que llega a un puerto a través de un pasajero de un barco enfermo. Entonces se desata una suerte de pánico que por tratar de bloquear esta enfermedad y que no contamine a toda la ciudad. Esa película tiene un carácter de filmación particularmente documental. Entonces hay secuencias, por ejemplo, cuando sacan a un hombre enfermo de una residencia y lo sacan ahí con el colchón y con todas las sábanas y toda esa secuencia particularmente cruda o realista, se diría, introduce el germen que luego va a compensar y moderar las actuaciones a veces extremadamente expresivas que los actores tenían al trasladarse del teatro al cine. Por lo mismo, ese momento de síntesis o de equilibrio perfecto va a aparecer en el cine de Kazan con su película La Ley del Silencio o On the Waterfront, también con Marlon Brando y Karl Malden. La película de la que vamos a hablar ahora, en cambio, es la película Wild River del año 60, protagonizada por Montgomery Clift, Lee Remick y Joe Van Fleet, que trata de un agente de un organismo estatal norteamericano que debe, para evitar que el río Tennessee se desborde y mate a la gente, comprar una serie de propiedades aledañas al río para construir ciertas represas que luego serán útiles además para producir electricidad. Entonces tiene que convencer este personaje a un habitante, una señora, que venda su casa. Y ella, en cambio, está muy aferrada a su propiedad y no piensa irse. Esta señora es Joe Van Fleet, el personaje principal es Montgomery Clift y la nieta de la mujer es Lee Remick, de quien se va a enamorar Montgomery Clift y dará varios niveles, por lo tanto, a esta historia. Va a estar la historia del intento por
convencer a la mujer de vender su propiedad, la historia de amor entre los dos personajes, y una tercera línea va a ser algo que siempre le interesó mucho a Kazan, fue un problema social de conflicto racial en este estado, entre fundamentalmente blancos y negros, donde los blancos quieren tener un trabajo y no están dispuestos a trabajar, sino si contratan además a trabajadores negros en esas mismas funciones. Entonces se produce estos tres niveles de trama: la trama melodramática amorosa, la trama de persuasión a la mujer y la trama de conflicto social. Todas estas tres conviven en esta película y es algo común en el cine de Kazan que se mezcle más de una trama, a menudo una privada y una pública, por lo menos en todas sus películas está eso presente, y él mismo sostenía que no le interesaba una trama, sino podía a través de ella pensar un problema de mayor alcance. Entonces, en esta película, ya del año 60, es decir, después de más de 10 años de trabajo cinematográfico de Elia Kazan, podemos encontrar ya el punto de equilibrio de actuación en su momento más perfecto, que podríamos resumirlo diciendo simplemente que la actuación, tal como la concebía Kazan y el Actors Studio en general, era una actuación que buscaba contener lo más posible la emoción del actor o del personaje, de manera tal que esta contención resultase en un incremento de la tensión de la escena. Entonces, en la medida en que nosotros como espectadores percibimos el peso emocional que está cargando ese personaje o ese actor, pero no lo está manifestando, no está gritando, no está haciendo grandes movimientos o grandes gestos, en la medida que está ocurriendo ese fenómeno, nosotros vamos a sentir el peso del personaje y el peso de la escena. Entonces, cuando eso ocurre, es que el método de actuación está funcionando bien. Cuando en cambio hay un despliegue demasiado explícito o demasiado eufórico del actor, en cambio es que se está liberando la fuerza que debiera estar contenida para justamente asegurar la eficacia de la escena. Entonces, en todas las escenas de Kazan, y en particular en las escenas donde intervienen dos o tres personajes, que son aquellas en las cuales es su mayor mérito, es donde muestra su mayor maestría, tenemos un transcurso en el cual comienza aparentemente una situación equilibrada y va poco a poco llenándose de presión esta escena. Los personajes empiezan a cargarse de presión y esa presión nunca logra liberarse completamente. Por eso las escenas entre estas dos o tres personajes suelen ser muy interesantes y llamar mucho la atención y obligarnos a mantener nuestra mirada fija en ellas, aun cuando desde el punto de vista cinematográfico, de la composición de los planos y el montaje, Kazan no se caracteriza por ser un cineasta demasiado innovador o demasiado sofisticado en cuanto a su composición. Es a tal punto su trabajo con los actores complejo que la actuación se absorbe la atención y absorbe las secuencias. En ese sentido es de particular importancia. Hay dos secuencias muy importantes en esta película. Una, el primer encuentro entre el agente del Estado y la mujer mayor que no quiere vender, donde ella hace
un monólogo bastante extenso, intenso, pero a su manera contenido, frente a la que es su propia lápida, que ya está lista, solo le falta poner la fecha de muerte, pero ya está todo listo para que ella sea enterrada ahí, que es lo que ella espera hacer. Ocurre a menudo en este tipo de secuencias de Kazan que los diálogos se construyen no siempre según la forma clásica, que es mostrar a la persona que está hablando desde encima del hombro de la persona que está escuchando, sino que mantiene Kazan a menudo el plano fijo en la persona, ya sea que esté hablando o que esté escuchando o que esté haciendo pausas, y por lo mismo toda nuestra atención, todo nuestro interés se concentra en ese personaje gracias a esta decisión de dirección. Una segunda secuencia especialmente relevante de esta película está más hacia el final de la película, cuando la pareja más joven, Montgomery Clift y Lee Remick, tienen que decidir si van a seguir juntos o no después de que él termine su misión laboral y se vaya. Tenemos una vez más aquí la presión que va incrementándose, donde los personajes empiezan a mostrar una cierta profundidad, en el sentido de que dicen lo que piensan, pero piensan mucho más de lo que dicen, y eso nosotros lo percibimos. Ese es uno de los aspectos sobresalientes del cine de Kazan y que está de manera muy explícita en esta segunda secuencia. Por último, hay un tercer momento de actuación, que es cuando Jo Van Fleet finalmente es obligada a abandonar su casa y camina sin fijarse ni en su nieta ni en la gente, camina derecho tratando de rehuir la atención y no dirigir la suya hacia estas personas, en un momento de actuación silencioso y lleno de peso. Hay algunas otras secuencias que pueden llamar la atención, sobre todo en otro orden de cosas en cuanto a los conflictos sociales, donde también trabajaba bastante Kazan en esta y en otras películas, donde hay un grupo de personas que van a golpear a la gente o van a quemar su auto, a botar su auto. Ahí podrán fijarse también cómo buena parte del cine norteamericano posterior es un deudor del cine de Kazan. Pienso en particular en el cine de Martin Scorsese o del mismo Francis Ford Coppola. Ambos directores quienes son tributarios totales del cine de Elia Kazan. Cabría preguntarse también, por último, si es que este tipo de película, o cuál es la influencia que este tipo de cine y de actuación ha tenido en la producción de series de televisión en los últimos no solo 10 años, sino desde que empezaron las series hasta ahora. Esa es una pregunta que no puedo responder ahora, pero que después de ver Wild River tal vez ustedes puedan explorar su respuesta.